¿Qué tal? Vamos a meternos de lleno en este análisis. Hoy vamos a decodificar una de las teorías filosóficas, digamos, más densas del siglo XIX. Pero, y aquí está lo interesante, la vamos a aplicar a algo súper cotidiano. Sí, a esas aplicaciones de entrega a domicilio que todos traemos en el celular. Ya sé, a veces la teoría económica suena aburridísima, como atrapada en libros de texto viejos, ¿verdad? Pero si desmenuzamos la información paso a pasito, vamos a ver cómo estas ideas históricas, de hecho, son unos lentes buenísimos para entender nuestro mundo laboral de hoy. Así que prepárense para un viaje que va desde las chimeneas de la revolución industrial hasta los algoritmos que hoy controlan nuestras pantallas. Para que todo esto quede clarísimo, vamos a dividir la explicación en 4 partes. Empezamos con el giro materialista. De ahí pasamos a el edificio social. Luego desmenuzamos el concepto de plusvalía y cerramos aterrizando todo en la lucha de clases moderna. ¡Vamos a darle! Sección 1. El giro materialista, invirtiendo la dialéctica. Aquí es donde ponemos los cimientos de todo este análisis. Fíjense que el contraste entre estos dos gigantes del pensamiento es, la verdad, una locura. Antes de que Karl Marx soltara su teoría, el que dominaba la escena era el filósofo Hegel, con su famoso idealismo. Básicamente, Hegel decía que las ideas eran el motor del mundo, o sea que los grandes cambios de mentalidad eran los que terminaban transformando a la sociedad. Suena muy lógico, ¿no? Bueno, pues Marx agarró esta idea y le dio una vuelta completa, literalmente de 180 grados. Él propuso el materialismo histórico, argumentando de forma súper tajante que es la economía, es decir, los recursos, el dinero, la materia, lo que realmente cambia la historia. Según esta visión tan radical, primero cambian las condiciones económicas allá afuera, y ya después cambian las ideas en nuestra cabeza. Y bueno, esta famosísima frase resume esa postura a la perfección. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. A ver, traduciendo esto a términos más de andar por casa, bajo el lente del materialismo histórico, la forma en la que una persona piensa está dictada casi al 100% por su forma de vivir. Las ideas no caen del cielo. Están moldeadas por cosas súper terrenales como cuánto ganas, el tipo de casa en la que vives o qué haces todos los días en tu trabajo. Es la vida material la que construye la mente, y no al revés. Interesante, ¿no? Pasamos a la sección 2. El edificio social, arquitectura de la sociedad. Ahora, para que esta teoría no se quede flotando en el abstracto y sea súper tangible, imagínense esto. Visualicen a toda la sociedad humana como si fuera un edificio enorme de 2 pisos. En la planta baja, sosteniendo absolutamente todo el peso, tenemos la base o infraestructura. Esta es la economía pura y dura. Las fábricas, el flujo de dinero, los recursos y, claro, las relaciones entre los trabajadores y los patrones. Para el marxismo, aquí es donde vive la verdad operativa del mundo. Y luego, si volteamos hacia arriba, tenemos la superestructura, que viene siendo como el ático del edificio. Ahí están las leyes, la religión, el arte, la política. Toda esta parte de arriba es la esfera de la ideología. Y aquí viene el golpe maestro de la tesis de Marx. La base controla activamente al ático. O sea, la infraestructura económica moldea toda la ideología de arriba, simplemente para justificarse a sí misma. Piensen en esto. Si la base económica de una civilización depende de tener esclavos, como pasaba en la antigüedad, pues ¿qué va a pasar en el ático? Las leyes, los filósofos y hasta la religión de ese momento van a dictar que la esclavitud es un orden natural, así de fuerte. Por el contrario, si la base económica es capitalista, entonces ese mismo ático va a crear leyes y sistemas morales diciendo que la propiedad privada es sagrada e intocable. Básicamente, el sistema de creencias siempre, pero siempre, se va a adaptar para proteger al sistema económico que manda en ese momento. Y con esto llegamos a la sección 3, el concepto de plusvalía, autopsia de las ganancias. Bueno, metámonos al mismísimo motor de este marco teórico. Le vamos a hacer una especie de autopsia matemática a un negocio, paso a pasito. Imagínense a un zapatero súper experto que trabaja en una fábrica. Durante su turno de 8 horas, se avienta un par de zapatos. Los costos iniciales son 200 pesos en materiales como el cuero y el hilo, y pongámosle 50 pesos por el desgaste de la máquina y la luz. O sea, en total tenemos 250 pesos de inversión material. Sale. Ahora, el dueño de la fábrica agarra esos zapatos y los vende en el mercado por 1,000 pesos. Si a esos 1,000 pesos de venta le restamos los 250 de costos iniciales, nos quedan 750 pesos. Ese es el valor puro añadido, creado exclusiva y literalmente por el sudor y las manos de quien hizo los zapatos. Pero ojo, el trabajador recibe un salario fijo de 250 pesos al día, lo cual nos deja con este número, 500 pesos. Si restamos el salario del trabajador de ese valor nuevo que él mismito creó, sobran 500 pesotes.
con los que se queda el dueño de la fábrica. Y aquí es donde Marx lanza su gran pregunta teórica. A ver, ¿qué hizo exactamente el dueño para ganarse esos 500 pesos? Digo, no cortó el cuero, no cosió absolutamente nada, no sudó en la fábrica, simplemente resulta ser el dueño del local y de la máquina. Entonces, bajo esta óptica, esos 500 pesos representan trabajo humano que, pura y llanamente, no se pagó. A este dinero que sobra se le conoce como plusvalía. Y fíjense que es importantísimo entender esto. La teoría marxista no critica al sistema diciendo, ¡ay, qué malos son los empresarios! Para nada. Lo enmarca estrictamente como un sistema matemático. Desde esta perspectiva histórica, la plusvalía se ve como un mecanismo donde toda la estructura legal, o sea, el famoso ático del que hablábamos, protege que una tajada del valor que generó el trabajador pase directamente a las manos de quien posee el capital. Lo ven como una extracción matemáticamente estructurada y validada por la ley. Así entramos a nuestra última parte, la sección 4, la lucha de clases moderna, los algoritmos como máquinas de vapor. Ahora sí, vamos a agarrar toda esta teoría del siglo XIX y la vamos a aventar de lleno a nuestra economía digital del siglo XXI. Porque para Marx, recordemos, la historia es una guerra constante entre dos grandes grupos. De un lado tenemos a los que poseen los medios de producción, llámese tierras, maquinaria o si lo actualizamos, las plataformas digitales. Y del otro lado están los que no son dueños de nada de eso. Lo único que tienen es su fuerza de trabajo, física o mental, y pues no les queda de otra más que venderla a cambio de un salario para poder vivir. Y aquí es donde la cosa se pone buenísima cuando analizamos estas apps de entrega que tanto usamos. La promesa corporativa, digamos la tesis capitalista, te dice, bájate la app, sé tu propio jefe, vuélvete nuestro socio emprendedor y maneja tus propios horarios. Suena increíble. Pero si le aplicamos la antítesis marxista más estricta, la realidad se lee súper diferente. Resulta que la plataforma es la verdadera dueña del nuevo medio de producción, el algoritmo. Y mientras el repartidor es quien pone su propia moto, paga la gasolina, se la juega esquivando coches en el tráfico, y absorbe todo el desgaste físico, la empresa tecnológica simplemente pone el software que extrae la ganancia. Pero oigan, abramos un poco más la toma, porque esto no para en los repartidores. Si echamos un ojo a toda la jerarquía de la empresa bajo esta lupa marxista, resulta que hasta los desarrolladores de software y los analistas que ganan súper bien también son proletarios, así como lo oyen. Aunque tengan sueldazos y se sientan parte de la clase media, la realidad es que están vendiendo su tiempo y su cerebro por un salario. Pero el código que programan no es de ellos. Al final de la historia, son los accionistas y los altos directivos los que retienen el valor real, la propiedad intelectual de ese algoritmo y, obviamente, las ganancias multimillonarias de todo el negocio. La plusvalía, esa riqueza creada por los que programan y los que reparten, sigue fluyendo hacia arriba. Y para cerrar este análisis, los quiero dejar con esta reflexión, que de verdad te deja pensando. En el siglo XIX, las máquinas de vapor vinieron a sacudir y transformar el trabajo humano. Hoy, ese lugar lo ocupa el algoritmo. Viendo cómo la base económica dicta cómo vivimos y analizando matemáticamente en los bolsillos de quién termina el valor producido, ¿ustedes qué dicen? ¿Este ecosistema digital es de verdad un trato justo de libertad y emprendimiento para todos? ¿O simplemente estamos presenciando la evolución tecnológica más avanzada y sofisticada de un antiquísimo sistema de explotación? Es una perspectiva que, definitivamente, nos cambia la jugada y nos hace ver de forma muy distinta a esas aplicaciones que llevamos en la palma de la mano.